Edward Elric es sin duda uno de los mejores protagonistas del mundo del anime, y aunque suene cruel, parte de la razón de esto es que la vida no dejó de darle golpes bajos a lo largo de su historia que de verdad lo hicieron sufrir, y que por ende lo hicieron sentir bastante humano y relacionable con nosotros. Por eso yo, Antonio, de qué personaje de anime te hablaré sobre las principales causas de este dolor, al mencionarte las tres grandes fuentes de sufrimiento que volvieron enorme a este personaje. Impotencia. Empezamos con algo que al menos en un 90% puede contradecir lo que dije antes. Me refiero a que la mayoría de las situaciones que hicieron sentir impotente a Edward no fueron muy terrenales que digamos, pero eso no quita que lo hayan hecho sufrir. Comenzando por perder su pierna y el cuerpo de Alphonse ante la verdad, lo que claramente significó mucho sufrimiento, más aún cuando lo que esperaba era tener a su madre de regreso. Pero hablaremos más sobre este acontecimiento en otro apartado. Otra ocasión que hizo sentir bastante impotente a Edward fue ver la quimera que nació de los enfermos experimentos de Shaw Tucker, sabiendo que salvar a la tierna Nina y al hiperactivo Alexander era algo que estaba muy por encima de sus capacidades. Frustración que mostró de manera clara al casi acabar con este maldito. Pero sin duda el hecho que hizo sentir más impotente a Edward fue enterarse de que detrás de la máxima autoridad de su país estaba un señor barbón increíblemente similar a su padre. Darse cuenta de que absolutamente todo el sistema político y social que te rodea es una falsedad no es algo fácil. Sin embargo, eso fue solo el principio. Lo peor fue ir descubriendo la oscuridad que había detrás del homúnculo del frasco, dándose cuenta de que la mera existencia de Amestris no era más que una herramienta para que Padre alcanzara sus objetivos egoístas, y que en lo personal podría significar perder a las personas más queridas para él. Esto resultó en que el que en un principio era un objetivo más simple, pero no por eso sencillo de lograr, como recuperar sus cuerpos, se transformara en una pelea contra unos seres superiores, que al contar con el poder absoluto del gobierno, básicamente los tenían en la palma de sus manos, pudiendo deshacerse de sus seres queridos si así lo deseaban. Bastante relacionado con esto está el hecho de que para Padre, Edward y Alphonse no solo formaban parte general del plan por vivir en Amestris. Los hermanos Elric tenían un propósito específico como parte de los sacrificios que usaría el homúnculo, lo que los convirtió hasta cierto punto en no mucho más que objetos valiosos para él. Claro que esto tuvo su lado positivo, ya que no se podía deshacer de ellos porque los necesitaba, pero eso no quita el hecho de que Padre básicamente los usaba como simples muñecos, haciendo lo que quiso con ellos. Evidentemente, estas situaciones de aquí y enfrentar un gobierno que es dirigido por un tipo con siglos de vida y antecedentes de destruir una civilización, no es algo con lo que todos nos sintamos identificados. Pero no dejan de ser cosas que Edward no podía hacer nada para cambiar, y solo le quedaba combatir hasta el final contra ese mal tan superior. Pero ya en un plano más terrenal, también enfrentó situaciones de impotencia con las que todos nos podemos identificar, como por ejemplo ver a tempranísima edad cómo su padre abandona el hogar, cosa que buena parte de Latam entiende bastante bien. Evento que claramente lo marcó, creciendo con un gran resentimiento hacia Hohenheim que hizo que la relación entre ambos fuera increíblemente áspera durante prácticamente toda la historia. Sentimientos de dolor que se hicieron más profundos por la muerte de Trisha Elric, momento en el que el dolor por el abandono de su padre se llenó de más rencor al verlo como que Hohenheim no estuvo ahí en el momento que más lo necesitaban. Y justamente este suceso tan doloroso conecta directamente con la segunda gran causa de dolor de Edward. Pérdidas. Perder a personas importantes para él fue algo que golpeó en varias ocasiones a este personaje, y me gustaría ir hablando desde la menos hasta la más significativa de estas, empezando con la de Codicia. Este queridísimo y tremendo personaje forjó una gran relación de amistad con Edward luego de verse en varias ocasiones, en las que hubo incluidos unos cuantos fregadazos, a través de las que llegaron a conocerse bastante bien y de una u otra forma se ayudaron mutuamente. Debido a los lazos que había creado con este homúnculo, ver cómo Codicia se sacrificaba para debilitar a Padre y acelerar la victoria de la alianza anti-homúnculo, convierte esta en una pérdida dolorosa para este personaje, lo que claramente vemos en su rostro. Sentimiento que sin duda fue una motivación extra para meterle este puñetazo al homúnculo. Escalando más en el nivel de dolor de las pérdidas, llegamos a la del increíble Maes Hughes.
Esta muerte significó un mayor dolor para Edward por dos razones. De una de ellas hablaré en unos minutos, y la otra es que este hombre simplemente es una maravilla de persona. Hughes fue una gran ayuda tanto para Edward y Alphonse como para Winry, haciéndose cargo de ellos mientras estaban en la Gran Central. Además de siempre estar dispuesto a ayudar. Por ejemplo, cuando a pedido del prota de este video, no duda en contratar a esta miserable chica en sus momentos de necesidad, pero más que nada ofreciéndole sin pensar su propia casa como hospedaje. Por todo el apoyo que le dio a estos chamacos, podemos decir que Miles Hughes se convirtió en prácticamente una figura paterna protectora para ellos, lo que obviamente hizo que enterarse de su muerte fuera algo extremadamente doloroso para Edward, y que tuviera una razón más para indagar profundamente en las verdades ocultas de Amestris. Pero por más doloroso que fue perder a este hombre, la neta es que para Edward ninguna pérdida se puede comparar al dolor que le produjo perder a su madre. En primera, porque solo tenía 5 años cuando murió, y enfrentarte a la muerte a esa edad no es nada fácil. Y segundo, porque la neta es que esta mujer se la rifó en la vida, apoyando a Hohenheim para que iniciara un viaje para salvar a Mestris sin miedo de criar sola a sus chamacos, tarea que realizó de gran manera, elogiándolos por sus virtudes, como vemos cuando los observa haciendo alquimia por primera vez. Este cariño y apego tan merecidos por Trisha es el que causó que su muerte se convirtiera en un evento que marcó a Edward, dejándole un vacío que no pudo llenar con nada, llegando al punto de cometer el tabú de la transmutación humana para intentar traerla de regreso. Lo que nos lleva directo a la última causa de sufrimiento que atormentó a este personaje: culpa. Pero antes de ver la mayor culpa que hizo sufrir a Edward, primero pasemos por otra que no fue tan definitiva para el personaje. Hablo acerca de cómo el hecho de que Miles Hughes estaba siguiendo las huellas que habían dejado los chamacos con su investigación es lo que lo llevó a morir a manos de los homúnculos, lo que obviamente lo hizo sentir responsable por el dolor que enfrentó la familia de este hombre. Suceso al que se le sumó casi de inmediato la acusación falsa hacia Maria Ross y su muerte, entre comillas obviamente, a manos de Roy Mustang, lo que hizo que Edward se sintiera aún más culpable por su investigación en Central. Sin embargo, su arrepentimiento por estas acciones no se compara a la mayor culpa y peso que cargaba este personaje. Y es que a diferencia de todo el sufrimiento que hemos visto hasta ahora, surgido a base de circunstancias de la vida que fueron incontrolables para él, este punto es total responsabilidad de Edward. O bueno, al menos tan responsable como puede ser un niño de 11 años que perdió a su madre por una epidemia y fue abandonado por un padre que estaba en una misión para salvar su mundo. Haciendo estas excusas a un lado, el chamaco pelidorado motivó a Alphonse a que intentaran realizar la transmutación humana para resucitar a su madre, lo que resultó en que enfrentaran este momento de pesadilla en el que en unos cuantos minutos fregaron aún más su vida, y a raíz de los cuales nacieron culpas que atormentarían a Edward. La primera fue el hecho de considerarse el responsable de que Alphonse tuviera que vivir como una lata viviente incapaz de sentir y experimentar el mundo como él, básicamente arruinando la vida de una de las personas a las que más quería. Y la segunda sería una carga aún más pesada para él, ya que la transmutación humana resultó en esta extraña criatura que murió no mucho después de aparecer. Cosa que traumó a Edward, porque durante años pensó que no solo había fracasado en recuperar a su madre, sino que había sido el culpable de matarla una segunda vez, no mucho después de hacerla pasar un gran dolor al regresarla brevemente a la vida. Por suerte, esta carga tan pesada fue liberada gracias a Hohenheim, y en el momento en que Edward se da cuenta de que no estuvo ni remotamente cerca de revivir a Trisha, podemos ver cómo suelta todo eso que lo atormentaba, permitiéndole continuar con su camino con energías renovadas. Pero no es que el dolor de esta culpa ni el de las demás causas de sufrimiento que enfrentó Edward no sirvieran de nada. A través de estas experiencias, de enfrentar el dolor y aprender valiosas lecciones, este personaje creció y se fortaleció, adquiriendo la capacidad de ayudar a su manera a otros que pasan por cosas similares a él. Y con el tiempo, incluso pudo deshacerse de una gran parte de sí mismo, sabiendo que todavía se iba a quedar con lo que de verdad importa en esta vida. Aunque Edward no es el único que sufrió en esta historia, ni el único que se fortaleció por el dolor, pero ¿cuál de ellos, sin contar al prota, habrá sido más atormentado?
Pues si quieres descubrirlo, mira este video.